El personaje del día en RCN Noticias. Y hoy vamos a hablarles de un tema que nos llama poderosamente la atención a todos los que estamos en el eje cafetero, porque vamos a hablar del paisaje cultural cafetero, pero desde un ámbito del que poco se habla, y es desde el tema ecológico, pero además de una ecología histórica y de patrimonio cultural. Hoy nos está acompañando en nuestra mesa de trabajo Carlos Eduardo López, el director del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana, y buenas tardes a todos tus oyentes. La idea de invitar al doctor López nació a raíz de un simposio que inicia mañana aquí en la capital risaraldense. Simposio que se denomina, es el tercer simposio regional de biología, pero en el que además se va a analizar o se va a abordar el rescate y uso alimenticio, económico y simbólico de las plantas manejadas culturalmente por milenios en esta zona del país. Doctor López, ¿qué incidencia tienen esas hierbitas que nosotros llamamos, porque nosotros somos de una cultura de yerbateros, esa incidencia que ha tenido en el paisaje cultural cafetero? Sí, aquí hay varios temas interesantes para contarles a los oyentes. Uno, digamos, es ese tema de la academia, ¿cierto? Cómo se pregunta sobre las plantas y sobre los paisajes. Y ahí está, digamos, la parte del simposio que mencionas. Pero como cualquier persona podríamos preguntarnos, bueno, ¿de dónde vienen las plantas culturales? Es decir, ustedes han visto que un perro cultive, un caballo, una vaca. Es decir, el ser humano se caracteriza porque es un animal, comillas, que tiene la capacidad de cultivar. Y eso no ha sido siempre en la historia, es decir, el ser humano aprendió a lo largo de la historia los cultivos. Dentro de los temas que trabajamos nosotros está esa parte de evolución humana y cómo, como tú dices, esas plantas que consumimos, ¿de dónde vienen? Entonces es interesante que algunas eran nativas, muchas de ellas, pero otras llegaron de Europa, otras llegaron de África, otras llegaron de Asia. Entonces, si uno piensa que almorzó hoy, podría casi que decir, bueno, ¿dónde los frijoles, por ejemplo, son nativos? Yo comí ahora frijoles. Usted tan chicanero que ya comió los frijoles. Pero hay otras plantas, el maíz obviamente es una planta americana típica, pero los que comieron pan o el trigo viene de Europa. Entonces hay una mezcla, digamos, de cultivos y la academia se hace ese tipo de preguntas. Y el paisaje cultural cafetero, que además está lleno de todas estas plantas, se caracteriza por determinadas plantas. ¿Qué se debe hacer para preservarlas? Claro, la primera básicamente es el café. Entonces el café primero es foráneo, también viene de África, sabemos, ¿cierto? Originalmente de Etiopía, luego pasa a Arabia, llega hasta América. Entonces, este país, eso ya nos demuestra algo. Si Cristóbal Colón y los españoles llegan hace 500 años largos, el café solamente tiene, digamos, de estar en América ese tiempo o menos, incluso todavía menos, ¿cierto? Entonces, este paisaje que hoy vemos es un paisaje muy reciente, cuando pues vemos el café en las vías, en los veredas, etcétera. Que había antes, ¿no? Que cómo eran los paisajes anteriores. Entonces, como lo dices, nuestro paisaje se caracteriza por dos temas o por tres ámbitos fundamentales. El primero, una gran humedad, ¿cierto? Es decir, nosotros no así nos quejemos del tema del agua, de las lluvias, etcétera, tenemos la bendición de tener agua, eso es maravilloso. Vean que vemos muchas veces otros lados y son desiertos, ¿cierto? Entonces la humedad es fundamental. El segundo, el relieve, ¿cierto? Las montañas, esa característica que nos va a dar unos suelos maravillosos que a la vez están vinculados al tema volcánico, ¿cierto? Y ya a partir de esto, pues ya viene todo el tema de vegetación, fauna y cultura. Esas características que usted acaba de mencionar son las que nos hacen únicos. De ahí el patrimonio de la humanidad, que es el paisaje cultural cafetero. Pero con el paso de los años y las nuevas generaciones se han perdido ciertas costumbres, ciertos cuidados, ciertos cultivos, ciertas plantas. Claro, de ahí la importancia de la declaratoria. En realidad, esa declaratoria no pretende solo declarar el producto café como producto, ¿cierto? Obviamente hay un interés allí y no podemos negar ni mucho menos la importancia que ha tenido la institucionalidad cafetera y el producto café como posibilidad económica. Pero al lado de eso se
desarrolló una cultura y una sociedad. En términos culturales es lo que nos diferencia de otros sectores del país, de la costa, del sur, digamos, de la sabana de Bogotá, que es un tipo, digamos, de generación económica, social, que alrededor del café efectivamente consolidó lo que hoy día, digamos, hasta los años 40, 50 fue muy particular, porque, digamos, de los 60 para acá ya hay mucha más globalización cultural por los medios y se ha perdido un poco lo que estás planteando. Pero sí se puede decir que durante por lo menos más de 50 años, casi 100, digamos, hay una consolidación de toda una forma de ver la vida, de vivir, de relacionarse con el medio, que es lo que se llama, digamos, ese mundo cafetero o ese paisaje cultural en todas estas dimensiones. ¿Qué se ha perdido? En todos los temas, desafortunadamente, se ha perdido. Lo primero, la biodiversidad, ¿no? Es decir, desafortunadamente hubo unas políticas de monocultivos, unas políticas muy fuertes hacia el consumismo económico que hicieron que se perdiera la biodiversidad de los primeros colonizadores, digamos, de estas tierras, tanto indígenas, ¿cierto? Esa herencia indígena que quedó hasta, obviamente, el campesino tradicional que sobrevivía con muchas plantas. Entonces, a este campesino, digamos, las políticas ya de las grandes multinacionales, de alguna manera también, de los plaguicidas, etcétera, hacen que se vuelva más bien un monocultivador, ¿cierto? Y se pierden muchas plantas alrededor de eso. Por ejemplo, una de esas especies o una de esas plantas que ya no conozcamos siquiera nosotros. Bueno, estamos haciendo un trabajo con el maestro Guillermo Castaño, que es un profesor muy reconocido, y otros colegas de la Universidad Tecnológica y de la Andina. Por ejemplo, trabajábamos el sábado pasado el chachafruto. El chachafruto, un árbol maravilloso, un fruto excelente, y es muy difícil de conseguir ya en todas las plazas, ¿cierto? Solamente por algunas épocas. Entonces, quienes lo tengan, por favor, presérvenlo y difundan esa semilla. Nosotros trabajamos con una planta muy particular que es el sagú. No sé si ustedes lo conozcan, se saca una harina muy fina de allí, una fécula como la maicena, pues, de ese maíz fino. Y también se ha perdido mucho, pero es muy fácil de cultivar, la chira, que la conocemos en los bizcochitos, ¿cierto? Otras plantas como estas mafafas, como estas plantas que cultivaban nuestros abuelos, se han venido perdiendo desafortunadamente. ¿Han identificado de pronto ustedes en los estudios que han hecho alguna amenaza, alguna planta que se esté trayendo, algún cultivo que amenace la vida de lo que ya hay acá en este momento? Pues digamos que de hecho la primera gran transformación fue el mismo café, sino que el café también se adaptó muy bien a este paisaje. El café era de Etiopía, de un paisaje similar, y se puede decir que fue una adaptación positiva de todas maneras, ¿cierto? Por el tipo de planta, porque conservó también primero los bosques de sombrío, y de alguna manera la adaptación fue positiva. Pero sí pueden haber otro tipo de plantas que al ingresar como monocultivos de pastos o de cañas o de, por ejemplo, en otros lugares, pues depende, digamos, de las alturas y de los lugares. O sea, no podríamos decir que haya en este momento como alguna competencia única de alguna planta en particular, pero más es la pérdida de la costumbre del campesino que tenía su yuca, que tenía sus frutales, que tenía esto y que los dejó, ¿cierto?, por solamente sembrar café en algún momento donde todo el espacio se dedicó al café. Es una reflexión que a partir de este momento y a través de los micrófonos de RCN queremos hacer acerca de lo que tenemos en este momento dentro del patrimonio cultural cafetero, porque hacemos parte del paisaje cultural cafetero, y de lo que podemos todavía hacer nosotros, los que estamos en este momento, en este hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Bueno, muchísimo, y es parte, digamos, acá hay una responsabilidad compartida. Por una parte, pues la academia, o sea, la reflexión académica es muy importante porque nos preocupa mucho la imagen de postal del paisaje cultural cafetero, que es una postal muy bonita de un paisaje o de una casa y que a todos nos gusta, pero de pronto no la entendemos, y en la academia tiene este papel de reflexionar y es muy importante. Pero no puede ser simplemente en los salones de clase o en los libros, sino que obviamente están las autoridades, ¿cierto? Las alcaldías, las gobernaciones, los concejales que tienen que trabajar sobre esto, el ámbito educativo en todos sus niveles escolares,
El campesino, obviamente, ¿no? El campesino cafetero mismo, que muchas veces desconoce sus propios, su propio potencial y su propia valoración, porque o no se lo han enseñado, no, o al revés, le han mostrado eso como de bajo perfil, llamémoslo así, ¿cierto? Es decir, desafortunadamente muchos hijos, muchos niños quieren salir del campo a irse a las ciudades, a irse a Francia, a España. Y no conocen siquiera las guamas, por ejemplo. Exacto. Entonces, es un tema complementario. De lo que me habías dicho que se había perdido, por ejemplo, un claro ejemplo es el de la arquitectura. La arquitectura tradicional es muy valiosa y desafortunadamente también se ha perdido por construcciones nuevas, materiales nuevos que, digamos, no concuerdan con esos elementos, digamos, que se acoplaban muy bien al ambiente. Entonces también se ha perdido mucho. ¿De todo esto se va a hablar en este simposio? Sí, entonces vamos a hacer una reflexión primero histórica. Nuestra pregunta inicial es ¿desde cuándo hay seres humanos en este paisaje? ¿Cierto? ¿Cómo eran los primeros paisajes? ¿Cómo el indígena vivía? Y empieza, pues como hablábamos, el tema de las plantas, el uso del espacio. Recordamos un poco el tema de los efectos volcánicos en esta zona y cómo ha habido una serie de evidencias en esa dimensión, y allí ya empezamos a hablar de estos usos más recientes de la tierra, y un poco ya reflexionar. Hoy día se conoce como ecología política, ¿cierto? Un poco la reflexión ecológica, pero de quiénes son los dueños de la tierra, qué intereses hay allí, un poco cuestionándose acerca de toda esta realidad del paisaje actual. De lo que nadie en un día común y corriente se cuestiona. Sí, vamos a tener 3 días, 2 salidas de campo cercanas en el Jardín Botánico para hacerlo un poco más, digamos, vivencial. Luego al segundo día vamos al Salado de Consotá, que es parte, digamos, de este espacio del río y del contexto de la región. Y el sábado pretendemos hacer una salida hacia el Quindío, un poco ya mirar estos pueblos cafeteros de esta zona, pues para ver la parte arquitectónica y urbanística. Pues cualquier inquietud ustedes la pueden consultar en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hay un teléfono fijo, 313-7342, pero más allá es continuar con este proceso de cuál es nuestra responsabilidad como habitantes del paisaje cultural cafetero para continuar con esa declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, porque no es eterna, porque hay que cuidarla, porque hay que ser casi que recertificados como el Patrimonio de la Humanidad en este paisaje cultural cafetero. Pues profesor, muchas gracias. Él es el director del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP, el doctor Carlos Eduardo López. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, muchas gracias y una feliz tarde para todos. Las noticias destacadas de Risaralda también en Twitter, @RCN Pereira.